Recuerdo que una vez pregunté a un profesor mío, ¿cómo puedo orar sin cesar? Mi mente no es capaz de hacer eso. Y me contestó con otra pregunta. ¿Puedes preocuparte sin cesar? Trabajando y simultáneamente pensando en otras cosas que tienes que hacer. Y es muy bien dicho. Si puedes afanarte sin cesar, también puedes orar sin cesar, dando gracias a Dios cada vez que te bendice, pidiendo auxilio cada momento que lo necesitas, rogando por sabiduría siempre que no sabes qué hacer, adorando a Dios cada vez que descubres un aspecto de sus atributos, sin cesar. Pero, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en particular en 1 de Tesalonicenses 5:17 cuando dice orad sin cesar? Veamos el versículo en su contexto para ver más detalles. Muchas veces cuando leemos mandatos como estos, acá en 1 Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Pensamos que están desconectados, una mera lista de quehaceres sin conexión. Pero creo que existe lógica acá. Vean que primero manda, estad siempre gozosos. Y la verdad es que esto suena imposible. ¿Cómo podemos gozarnos siempre? El cristiano enfrenta mucho sufrimiento y persecución en esta vida. ¿Cómo vamos a gozarnos en cada momento? Y creo que la respuesta viene en los siguientes mandatos. El que sigue es orad sin cesar, que realmente es la respuesta. Si estás triste, si no tienes gozo, pues ora. Pide que Dios te ayude a ver lo que la prueba está produciendo en tu vida. Ora que Dios te dé gozo al ver de que Dios te está santificando al carácter de Cristo, que es tu mejor bien. Y si dices, oye Pablo, pero no veo el bien, no puedo orar, no sé qué decir. Sé que debo orar según la voluntad de Dios, sé que mi oración debe ser de que la voluntad de Dios sea hecha, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Respuesta, el siguiente mandato. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando das gracias a Dios por su bendición, esto en sí es una oración a Dios que te va a traer gozo. Entonces comenzamos a ver la conexión, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, si uno solamente está pensando en el gozo, en la oración y la gratitud, las tres cosas mencionadas, pues a lo mejor la vida cristiana sería sumamente emocional, inestable, variable, siempre dependiendo de lo que sentimos. Entonces Pablo sigue y nos ancla, nos dice, no apaguéis al Espíritu. En tu gozo, en tu oración, con tu gratitud, Pablo está diciendo, asegúrate de que todo lo haces en el poder del Espíritu sin apagar su influencia sobre tu vida. Y entonces surge la duda, ¿cómo aseguro de que el Espíritu está obrando poderosamente en mí? ¿Cómo sé de que mi gozo, mi oración, mi gratitud, los estoy expresando en el poder del Espíritu? Pues el siguiente mandato, no menospreciéis las profecías. Es decir, escucha al Espíritu por medio de sus profecías. Ahora, claro, hay contexto acá. Pablo escribe esto antes del cierre del canon. Pablo, cuando escribió esta carta, pues en cada domingo hubo profetas que hablaban la palabra de Dios a la iglesia. Hoy en día es diferente, la Biblia ya está completa, ya todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en la Escritura, según de Pedro 1:3. Pero en los años 50 después de Cristo, cuando Pablo escribió esta carta, no tenía ni siquiera la mitad del Nuevo Testamento. Entonces hubo muchos profetas. Ahora, surge otra duda. ¿Los tesalonicenses debían creer todo lo que cualquier profeta les decía? No, por eso continúa. Examinarlo todo, reteniendo lo bueno y absteniéndose de todo lo malo.
¿no? Es decir, de que en el primer siglo existía la necesidad de examinar las profecías para asegurar de que eran bíblicas, sanas, ¿no? Entonces, ellos tenían que mostrar discernimiento, ¿no? Porque en el primer siglo hubo falsos profetas. Por eso la necesidad de examinar todo. La ventaja que tú y yo tenemos es de que ahora el Espíritu nos ha expresado toda la voluntad de Dios en la Biblia. Y todo es bueno, ¿no? No tenemos que examinar a Romanos para ver si es cierto. Debemos obedecer todo para así vivir en el poder del Espíritu y no apagarlo. Entonces, en resumen, ¿cómo oramos sin cesar? Bueno, si seguimos la lógica del pasaje, pero esta vez en reversa, nos damos cuenta de que la base es la Escritura, lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra. Y no debemos menospreciar las preciosas promesas que tenemos en la Biblia, sino que debemos memorizarlas, meditar en ellas todos los días. Solo así vamos a vivir en el poder del Espíritu sin apagar su poder, porque estamos llenos de su palabra. Y si estamos llenos de su palabra, obviamente vamos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, dando gracias a Dios en todo. Y si estamos agradeciendo a Dios en todo, entonces estaremos orando sin cesar gozosamente. Ahora, eso nos ayuda a ver la lógica de Pablo en este pasaje. Pero en la práctica, ¿cómo se vive esto? Y lo interesante es de que tenemos un ejemplo de esto en el libro de Nehemías. En Nehemías 1, versículo 3, Nehemías se da cuenta de que la ciudad de Jerusalén está en ruinas, está quemándose y obviamente está muy triste. Entonces él va a su casa y dice que hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y básicamente todo el capítulo 1 registra la oración de Nehemías. Y creo que eso nos hace entender de que debe haber tiempos en nuestras vidas donde apartamos tiempos de oración. Nos levantamos y oramos 15, 20 o más minutos si es posible y oramos. También antes de acostarnos en la noche, antes de dormir, oramos, alabando a Dios por quien es, agradeciéndoles por sus bendiciones ese día, suplicando ayuda, pidiendo perdón, etc. Lo interesante es de que después de esa oración, en el capítulo 2, Nehemías tiene que regresar a trabajar y está trabajando con el rey. Y el rey se da cuenta de que Nehemías está triste. Y entonces le dice en el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, luego explica su petición. Ahora, les pregunto, el punto acá de que el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y luego Nehemías ora al Dios de los cielos, significa que regresa a su casa, se pone de rodillas y ora. No ora como oraba en el capítulo 1. Esto es diferente, ¿no? En ese mismo momento, en conversación con el rey humano, dice en su mente, auxilio, Dios, ayúdame, dame valentía, dame sabiduría. Entonces, en el mismo momento que está hablando con el rey terrenal, también está hablando con el rey celestial. Y eso es un ejemplo de cómo orar sin cesar, de hacer las dos cosas. Orar en tiempos privados a la Nehemías 1 y también orar durante el día a la Nehemías 2. Viviendo no afanados por las cosas de esta tierra, sino confiados, llevando oraciones a Dios en cada momento, guiados siempre por el poder del Espíritu Santo, ya que estamos constantemente saturados de su palabra.